A las 2 de la tarde, 3 minutos, pues precisamente para analizar desde esos dos campos que creería yo son los más comunes, entre tantos, algunos tienen que ver con entidades del Estado o entidades públicas, está el personero distrital de Santiago de Cali, el doctor Gerardo Mendoza, a quien le damos la bienvenida a las Tardes del Sol. Uno siempre piensa en la personería como esa entidad, para los que de pronto no conocen la función, esa entidad que tiene la labor de proteger los derechos de los ciudadanos y allí pues acude frente a cualquier tipo de circunstancias como estas. Doctor Gerardo, buena energía, buenas tardes buena del Sol. ¿Cómo energía, está? Doc, muy buena energía, Mauricio, muchas gracias, complacido de estar aquí en las Tardes del Sol para lo que necesiten, para lo que la comunidad quiera entender de lo que es la personería y cuál es su rol. Bueno, Doc, en su experiencia, ¿cuáles son esos derechos más vulnerados según los reportes que llegan a la personería? En estos momentos el derecho humano más vulnerado es la salud. La salud. Claro. Es la salud. Indiscutiblemente hay problemas de la salud. Cuando un paciente no encuentra directamente una atención oportuna al suministro de un medicamento, pues precisamente entra en deterioro la salud de los colombianos comprometida. Todos vemos que estamos en una crisis en materia de salud, la situación que se está viviendo es del gobierno con las EPS y todo conlleva a que la población está padeciendo unas circunstancias que ameritan la intervención del Estado. La Constitución dice que el responsable de la salud de los ciudadanos es el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que responder por la salud de los colombianos, el suministro de los medicamentos, la intervención oportuna frente a pacientes oncológicos, la intervención, una quimioterapia oportuna puede salvar una vida. Un paciente que presenta una diabetes y no recibir insulina ve comprometida su existencia, su vida. Un paciente hipertenso que no recibe su medicación oportunamente, pues ve cómo la salud, su integridad se va a ver amenazada. A partir de allí, la personería, un organismo creado constitucionalmente, algunos teóricos, historiadores dicen que ya son 500 años desde la creación de las personerías, desde la época republicana. Lo importante del personero personificando a la sociedad, defiende los intereses de la sociedad, defiende el interés público. Todo ello conlleva a que ese compromiso tenga un arraigo 100% humanista del cargo que hoy honrosamente desempeño en favor de los caleños y las caleñas. Personero, hay algo muy importante dentro de su labor y es que la gente conozca qué y a dónde acudir, porque pasa mucho que las personas ven vulnerados estos derechos, específicamente hablemos del de la salud, que creo que allí coincidimos bastante y muchas personas nos lo han manifestado, pero no saben dónde acudir. Entonces, por lo general es, pues busque un abogado y entonces el busque un abogado requiere o implica un tema económico que seguramente pues si tuvieran tema económico no estarían pidiéndole a un EPS que les dé un medicamento que pueden comprar y allí entra él. ¿Cómo la gente recibe de ustedes? Porque la gente de pronto no conoce el proceso. ¿Cómo le podemos explicar a la gente cómo llegar a la personería? Es cierto, sí, lo importante es estar aquí para que la comunidad conozca cómo puede acudir a la personería. Hay dos situaciones concretas del cargo, dentro de las muchas funciones que tiene el personero y su equipo de trabajo, pero las más relevantes. Uno, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Velamos por los derechos fundamentales de la sociedad. Y dos, la conducta oficial de los servidores públicos. El personero ejerce la potestad disciplinaria frente a todos los servidores públicos de la administración central y descentralizada, con excepción del alcalde y el contralor. A partir de allí, todos los servidores públicos de la administración son sujetos disciplinables cuando afectan su deber y ven comprometida su responsabilidad. Entonces, esas dos aristas hacen que frente a situaciones propias que vulneren los derechos humanos y los derechos fundamentales de la sociedad, el personero intervenga. ¿Cómo se llega al personero? Tenemos una unidad permanente de atención para la defensa de los derechos humanos, que es nuestro espacio UPAP. Ese espacio tiene una línea 24 horas. 318-335-5722 Espere es que el no celular. me escribió el lapicero. espere para ver que lo podamos poner personero. Vamos nuevamente. Suave, 335-5722. Repito, 318-335-5722. Es una línea de atención permanente 24 horas. Si hay una persona que tiene un problema, que ve quebrantado su derecho humano, su derecho fundamental, y especialmente en estos tiempos de vulneración recurrente de los derechos a la salud, puede llamar allí y generalmente va a recibir un personero delegado brindando atención permanente. Hay una atención directa también y es acudiendo al edificio CAN, primer piso. Frente a la plazoleta Jairo Varela hay una oficina de la personería, ahí hay un equipo que despliega atención
permanente también para aquellas personas que necesitan. Mire usted lo importante de cómo activamos nosotros ese enlace directamente entre la sociedad y las instituciones que presuntamente vulneran aquellos derechos fundamentales de la sociedad y en este caso el derecho a la salud. Llevamos alrededor este año de casi 1.500 tutelas, ayudándole a la gente que tiene una cita que se postergó para 6 meses. No. Pues de pronto el especialista cuando lo vaya a atender ya puede ser demasiado tarde. Entonces, ya casi 1.500 tutelas. El año pasado tuvimos 1.896 acciones de tutela. Yo creo que este año podemos superar, Dios quiera que no, porque una tutela es un inconveniente y necesitamos es que existan menos inconvenientes, menos violaciones de derechos humanos. Entonces, ese oportunismo de nosotros permite que la gente sienta de alguna manera que hay una protección efectiva de sus derechos humanos, de sus derechos fundamentales. Bueno, doctor Mendoza, ¿qué pasa cuando una entidad pública no acata una decisión o una recomendación de la personería? Si es una entidad pública del resorte nuestro, dentro de la jurisdicción, este es el distrito de Cali, nosotros intervenimos tomando rigurosamente las acciones disciplinarias de aquel lugar. Funcionario que no cumpla con su deber, como lo demanda la Constitución y la ley, nosotros intervenimos sancionando ese tipo de personas que entran a cumplir un servicio público de manera deficiente, de manera mal precisamente en la prestación del servicio como debe ser. El que presta un servicio público debe hacerlo con ética, con moralidad y con eficiencia. Quien no se articula con lo anterior, pues simplemente tiene que recibir la disciplina en el evento de encontrarse algún reproche de responsabilidad. Hablemos de otros campos. El de la salud creo que es de los más determinantes, pero yo he escuchado mencionar en las noticias y constantemente de nuestra ciudad que ustedes han intervenido en otros procesos que también son muy comunes, por ejemplo, el de la discriminación, que tiene mucho que ver, pero demasiado que ver, basado en lo que sucede hasta en las mismas entidades públicas, ¿sabe? Hay muchas personas que han visto vulnerados sus derechos a partir del trato que reciben de algunos funcionarios por su nacionalidad, por su color de piel, por su orientación sexual, y esto no lo podemos dejar pasar justamente en este espacio que hemos abierto. Es el mismo proceder para todos, por ejemplo, el mismo proceso para lo de la salud que nos indicabas, como para esta que puede ser una implicación hasta psicológica. Claro, constitucionalmente no puede existir discriminación de ninguna índole, ni por sexo, ni por raza, ni por cualquier condición que alguien tenga. Colombia es un Estado incluyente, es un Estado social de derecho, es decir, que funda sus cimientos sobre aspectos 100% humanos, sociales. Y a partir de allí, nosotros vamos a la vanguardia frente a todo acto de discriminación. Tenemos mesas de trabajo, tenemos articulación con la sociedad, establecemos contacto directo con las diferentes comunidades, la protección a la mujer, el género. Estamos allí acompañando a la mujer, rechazando cualquier forma de violencia que tenga que ver con la mujer y con cualquier otra persona, en este caso frente a niños, niñas y también con la comunidad LGTBIQ+. Hemos venido siempre haciendo ese acompañamiento, levantando la bandera, levantando su voz, sintiéndolo como nuestro, como garantes de los derechos humanos que nosotros somos. Doc, una vez un amigo le decía a otro, no, andate para la personería. Y él dijo, no, eso estará así, hermano. Uno piensa que eso está lleno a toda hora. ¿Cuál es la logística que se maneja para atender al ciudadano y que tenga rápidamente una atención? Acudir inmediatamente, llamar a la línea de atención permanente. Es más, la atención hoy se está prestando de 7 a 5 de la tarde. Estoy pensando en robustecer el equipo de trabajo y alargar la jornada, ¿por qué no hasta las 10 de la noche, diría yo? Porque hay mucha gente que sale de trabajar, pero también coincide con ese horario entre 5 y 6 y ya la personería está cerrada. Entonces no puede recibir esa atención. Entonces, dando una cobertura mayor de horario, pues va a permitir que aquellas personas que en el día no pudieron estar, vayan. Lo que necesitamos es servir de enlace para que la persona reciba un medicamento oportunamente, para que reciba un trato digno en las hospitalizaciones. Cuando han estado colapsadas las diferentes salas de urgencia, he ido definitivamente a velar por pacientes tirados en el piso, reclamando una cama, un trato digno, por lo menos denle una poltrona donde la persona pueda estar mejor que en el piso con un suero allí. Eso no es digno, eso es indigno. Entonces, en un estado como el nuestro, en una ciudad que tiene un personero con sensibilidad hacia esa parte humana, pues la verdad eso no puede pasar.
Personero, ustedes solo realizan un trabajo desde la consecuencia o desde la prevención. Uno pregunta, bueno, y ellos se sientan, escuchan, bueno, empiezan ese proceso desde allí, porque yo veo, tengo una amiga que trabaja en su equipo y yo veo que ya la pasa con un chalequito azul volteando por toda la ciudad. ¿Cuál es ese trabajo que se hace por fuera de ese espacio en el que tienen para recibir las quejas de la gente y las solicitudes? Hay un personal muy calificado, que yo cuento con ese equipo de trabajo importante, que responde a la línea que yo doy. Yo soy un personero de 24 horas, de lunes a domingo, y así es mi equipo de trabajo. Intervenimos oportunamente frente a cualquier situación que viola los derechos humanos. Estamos allí frente a las diferentes explosiones en la zona del oriente, en la base aérea. Hemos estado allí oportunamente, nos metemos con la sociedad, estamos allí sintiendo con empatía lo que la otra persona está padeciendo, y esa es la línea que se está dando de la personería. Arropar a la gente, necesitamos arropar, que exista esa solidaridad. Por eso uno de los lemas... Y que confíen también en y la la entidad. confianza en las instituciones. Uno de los lemas es que nosotros hemos venido acuñando desde el inicio de mi gestión, es una Cali cívica y unida. Recuperar ese civismo y que la gente vuelva a unirse, la solidaridad del caleño, de los caleños. En diciembre era la ciudad llena de fraternidad, nos compartíamos los dulces entre vecinos, era una unión distinta. La verbena nació así. La verbena, claro, era una unión distinta. Hoy se ha perdido esos espacios de unión y hay que recobrarlos. La gente salía, barría su calle, los festones, la verdad, Sí, que no solamente era en diciembre, en el resto del año Cali era unida y hemos perdido unión. A propósito de eso, Doc, de recobrar esa confianza en las instituciones, como por ejemplo la personería, ¿cómo manejan ustedes esos casos en que las personas les da miedo denunciar por temor a las represalias? Nosotros guardamos toda confidencialidad frente a alguien que nos quiera confiar una situación y que no quiere comprometer su nombre. La ley cuestiona a los anónimos, claro que sí, y hay anónimos que no ameritan relevancia. Pero hay anónimos que sí vienen con un soporte documental y probatorio que no pueden quedar en el anonimato, que tienen que tener trascendencia, que tienen que tener la voz del personero, la intervención de la personería, asumiendo bajo la legalidad lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Guardamos la confidencialidad, pero intervenimos oportunamente. Evaluamos las pruebas, empezamos a generar recaudo de las mismas y logramos armar un paquete sólido de documentos que nos permiten intervenir en materia disciplinaria, que sería lo que nos compete cuando nos denuncian alguna de las irregularidades en las que la administración puede estar incursa. Personero, si hay algo que influye dentro de la pérdida de la confianza a las instituciones, son los tiempos de respuesta. Indiscutiblemente, porque uno en su ansiedad, en el corre-corre del día, pues quiere que uno vaya y diga ayúdenme y que al otro día ya esté el problema resuelto, y si no pasa de esa forma, entonces la entidad no funciona. Y esto pasa desde las instituciones como la policía, que la gente asume que uno apenas levanta el teléfono, la policía tiene que estar a las 2 casas de la casa de uno y llegar, y allí empieza un conflicto que uno no termina entendiendo, ¿sí? Pero quiero que hablemos específicamente de esto, cómo funcionan esos tiempos, porque una persona ahorita decía, Mauro, que el amigo pensaba que estaba así, la personería, entonces la gente dice, no, eso está muy lleno, eso no va a pasar, es cierto, o puede pasar completamente diferente, y es que exista un doliente para mi situación y que yo sepa que no me voy a quedar, que más rápido me dieron la cita en 6 meses que la personería me haya respondido, por ejemplo. Sí, sí, eso es cierto, y eso es uno de los cuestionamientos que se hace. Hay que recuperar esa credibilidad entre los ciudadanos y el Estado, que la gente vuelva a creer en el Estado, porque se pierde la credibilidad en el Estado y se pierde el respeto. Entonces, a partir de allí, entonces vamos a invadir la cebra, vamos a pasarnos el semáforo en rojo, vamos a invadir el carril del mío, vamos a cometer una serie de irregularidades porque no hay credibilidad en la institución. Entonces, la institucionalidad tiene que garantizar sus compromisos, garantizar sus fines, cumplir con lo que le compete y a partir de allí exigir orden, que eso es lo que reclamamos en últimas. No todo puede ser un Estado represario, un Estado sancionador, sino también un Estado que cumpla con sus fines misionales, como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política. La gente tiene que entenderlo. Y usted, Mauricio, que es abogado, me lo convalida que es así. Así es, Doc. Y usted habla allí de algo importante, y es la cultura ciudadana y el respeto en la prevención precisamente de estos actos de vulnerabilidad frente a las instituciones, ¿no? Es cierto, es cierto. Mire, Mauricio, televidentes y en general, que cuando la administración implementó los CEPOS, nosotros hicimos un sondeo de opinión
sobre toda la zona céntrica, con mi equipo de trabajo, y la gente no conocía la medida. No la conocía. No la conocía. Si la gente no conocía la medida, inmediatamente cité a una mesa de trabajo al secretario de Movilidad y le dije, venga, culturicemos a la gente antes de. Es importante. Sí, porque la ley te dice la importancia, la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Totalmente. Pero de todas maneras hay que socializarla, ¿no? Pero ante un proceso de que ha vivido efectos y de alguna manera cuestionamientos frente a procesos de culturización social, pues hay que empezar por hacerlo. Así es, Doc. Hay que empezar. Personero, por favor, recordemos esa línea que permite que nos sintamos con esa protección de parte de esta entidad que básicamente está para velar por los servicios, por los derechos de los ciudadanos y que es muy importante guardarla, así como cuando uno pega el imán del restaurante, del supermercado, allí puesto en la nevera, pues guardarla porque en algún momento vamos a sentir que no estamos bien atendidos, que no tenemos lo que merecemos y entraría allí. ¿Cómo es la línea? La Personería Distrital de Santiago de Cali, que personifica sus derechos, que defiende los intereses de la sociedad, tiene una línea permanente 24 horas de atención a la comunidad cuando tengan algún problema de vulneración de un derecho fundamental, llámese a la salud, cualquier otro tipo de derecho fundamental, llamen a esta línea 318-335-5722. 318-335-5722. Es una línea 24 horas. Yo generalmente mantengo haciendo pruebas y llamo, yo digo, Mauricio, préstame el teléfono, llamemos a la línea y me contesta. Y funcionan de una. Claro, bueno, mantengo haciendo ese monitoreo. Doctor porque Gerardo no te puedes decir, no me Mendoza, contesta. voy a llamar mientras los comerciales. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Gracias.